Vamos a hablar del problema G de la actividad 2 del RPC 2022, que dice que cuando vas a un internship consigues un departamento con un tragaluz, pero después de una fiesta loca, ahora tienes un hoyo de forma cuadrada porque el tragaluz era cuadrado. Y en lugar de decirle al hombre dueño al quien le pagas renta, decides arreglarlo poniendo un recipiente circular para recoger el agua. Pero hay un dicho en inglés que es como clavija circular, hoyo cuadrado, que se usa para decir que no, que a veces no se puede adaptar a un rol a ciertas personas, pero lo que tienes que determinar es qué tanto del círculo cubre el área del cuadrado, del hoyo. Y bueno, después nos dice que nos van a dar el radio del círculo y el lado del cuadrado. Y debemos calcular el área de la lluvia cubierta por el recipiente circular, asumiendo que las dos formas son coaxiales, en dirección en la que cae la lluvia, que es arriba. Y pues prácticamente es como esta figura que se ve aquí. Entonces, eso es lo que dice el problema. Y después de haber leído el problema, ya podemos intentar visualizarlo y resolverlo. Sabemos que tenemos este hoyo cuadrado y un recipiente circular donde vamos a intentar recolectar la lluvia. Y dependiendo de los tamaños de estos dos, va a ser cuánta área del cuadrado logramos cubrir con el recipiente circular. Y intentando visualizarlo un poco, vemos que mientras va creciendo el recipiente, cubrimos más área hasta lograr cubrir, hasta, hasta que el radio sea igual al lado del cuadrado entre 2 del círculo. O sea, el radio del círculo sea igual al lado del cuadrado entre 2. Y aún así no cubrimos toda el área del hoyo, como se puede ver. Y si sigue creciendo, todavía no cubre toda el área hasta que llega un punto en el que la cubre toda. Entonces, de aquí podemos pensar en dos situaciones sencillas donde la respuesta es aparente, que es primero que el círculo quede completamente dentro del hoyo cuadrado y en ese caso la respuesta sería el área del círculo. Ese es el área del cuadrado que logramos cubrir con nuestro recipiente. Y del otro lado, si el círculo logra cubrir por completo al hoyo cuadrado, entonces la respuesta es el área del cuadrado porque logramos cubrir todo el hoyo. Y bueno, los límites para estos casos son cuando, como había dicho, cuando el radio del círculo es el lado entre 2, es este caso. Si ese es eso el caso o el radio es aún menor, entonces la respuesta sería esta situación de arriba, mientras que si el radio del círculo es este pedazo de la diagonal del cuadrado, que se expresa con esta fórmula, lado entre 2, entre el seno de 45 grados, si es eso el radio o es aún mayor, estaríamos en esta situación segunda. ¿Y qué pasa si no es ninguna de estas dos situaciones? Porque vemos que cuando llega a ser esta situación el límite, puede crecer un poco más. Y en este caso, no es ni la respuesta, no es la respuesta ni el área del cuadrado por sí misma, ni el área del círculo por sí misma. Porque hay un pedazo que logremos cubrir con el recipiente circular, pero como vemos, faltan estos pequeños pedazos por cubrir. Entonces, ese caso sería cuando el radio pertenece a este rango exclusivo entre lado entre 2 y lado entre 2 entre el seno de 45 grados. Bueno, pensando en cuál sería la respuesta en este caso, buscamos esta área que está dentro del cuadrado.
dibujando líneas podemos ver algunas figuras. Aquí se empiezan a formar triángulos y aquí se empiezan a formar sectores circulares. Y viéndolo bien, esta área podría ser la suma de estos 4 sectores circulares y de estos 4 triángulos. Entonces, intentando buscar el área primero de este sector circular individual, tenemos que obtener el ángulo de este sector circular para la fórmula. Y para sacar ese ángulo, podemos primero obtener este ángulo de este triángulo que se forma debajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta longitud es el radio. Si lo representamos este triángulo acá, vemos que esta longitud es el radio y esta es el lado del cuadrado entre 2. Entonces, este ángulo A se convierte en esta expresión. Y después, para ya obtener el ángulo que buscamos del sector circular, sabemos que por simetría este triángulo de arriba tiene el mismo ángulo que este triángulo de abajo. Y que la suma de este sector circular, del ángulo de este sector circular y los ángulos de estos dos triángulos debe dar 90 grados. Simplemente así obtenemos esta expresión para el ángulo que buscamos en verdad, beta, en radianes. Después usamos la fórmula del ángulo del sector entre 2pi por pi por radio al cuadrado y multiplicándolo por 4 y haciendo algunas simplificaciones obtenemos el área total de los 4 sectores circulares con esta expresión. Después buscamos calcular el área de este triángulo individual y tratando de representar, si lo dividimos en 2 triángulos, como está aquí arriba, y tratando de representar este en este triángulo de acá, sabemos que esta línea es el radio, esta línea es el lado entre 2 y lo que queremos saber es el área. Entonces ya tenemos la altura, pero nos falta la base. Y por eso aquí es la base entre 2, porque la base que nos interesa es eso 2 veces. Bueno, y usando el teorema de Pitágoras y despejando la base, tenemos esta expresión. Y después de eso ya tenemos la base, la altura, ya podemos sacar el área del triángulo. Y multiplicándolo por 4, para obtener el área de los 4 triángulos, obtenemos esta expresión que está aquí. Finalmente, el área total, en este caso, sería el área que obtuvimos para los 4 triángulos, más el área que obtuvimos para los 4 sectores circulares. Y bueno, ya habiendo entendido el problema y cómo se resuelve, pasamos a la implementación. Primero hay que leer los datos, cuántas situaciones hay y para cada una cuál es el lado del cuadrado y el radio del círculo. Después, para cada situación, preguntamos primero si es el caso en donde el radio es menor o igual al lado del cuadrado entre 2. Esa es esta condición y por eso la respuesta es el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Después, la segunda situación, donde el radio del círculo es igual o mayor que el lado del cuadrado entre 2 entre el seno de 45 grados, que en este caso se implementó con el teorema de Pitágoras, pero es la misma condición. Por eso la respuesta es el área del cuadrado lado por lado. Pero finalmente, cuando no es ninguna de estas dos situaciones, debemos calcular las áreas de estas figuras. Primero, el área de los 4 triángulos. Vemos cómo queda como un S por 2, que es el lado por 2. Aquí lo tenemos. Y después esta expresión, que es la raíz cuadrada de
el radio al cuadrado menos el lado al cuadrado entre 4, que es lo mismo de este lado. Ya tenemos el área de los 4 triángulos, perdón. Entonces falta el área de los 4 sectores circulares. Que tenemos un ángulo pi entre 2 menos 2 veces el arco coseno de S entre 2 por R, que es esto. Exactamente es la misma expresión para el ángulo. Y después sería eso por el radio al cuadrado por 2, que es lo que está radio al cuadrado por 2. Entonces ya tenemos las áreas de todas las figuras. Y finalmente el área total era el área de los 4 triángulos más el área de los 4 sectores. Y simplemente sumamos esas dos variables para obtener la respuesta en ese caso. Este problema también pedía expresar la respuesta con 2 decimales. Entonces, por eso está el set precision. Y bueno, eso fue la resolución del problema G del RPC 2 2022.